Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, en primera instancia agradecerle a Hulder de Colombia por este espacio, por la invitación. Este es un espacio muy interesante y muy útil porque nos ayuda a hablar de diversos temas importantes en la parte de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo hoy en día que existe tanta normatividad y que las empresas deben implementar sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Candilicet Machado García, yo soy profesional en ingeniería industrial, soy especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Llevo trabajando en el área aproximadamente unos 8 años, muy feliz de haber escogido esta profesión, me encanta. El día de hoy el tema que vamos a tratar es la normatividad que le aplica el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que deben aplicar las empresas ya a raíz de tanta legislación. Vamos a esperar 3 minuticos, 5 minuticos a que tengamos más personas conectadas. Así vamos a hacer pues la charla un poco más interactiva, preguntas que tengan y demás. Entonces vamos a esperar unos 5 minutos mientras que las personas se conectan. Ya vemos que están conectándose. Estefanía, bienvenida, muchas gracias, buenas noches. Daniel, bienvenido, gracias. Vamos a esperar 5 minutos entonces a que el resto de personas que deseen estar en la charla pues se conecten. Buenas noches a todos. Hulder de Colombia, bueno, ya tenemos ahí el administrador, se conectó. Bueno, vemos que ya se conectó Jonathan. Jonathan, la charla es acerca de la legislación que rige el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar entonces. La legislación en salud ocupacional, como anteriormente se llamaba, se fundamenta en el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo, ¿sí? Doy la bienvenida a Andrea, a John Alexander, a Mario Alexander, gracias. Joan Fabián, gracias, buenas noches. Sí, todos esperamos aprender más de esta charla, realmente es muy importante. Natalia, buenas noches. Entonces, como les decía, el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo establece las obligaciones de protección y de seguridad que las empresas deben brindar a los trabajadores, pero también dice que la obligación de los trabajadores es la obediencia y hacer caso de estas actividades que los empleadores van a implementar en las empresas. Buenas noches a Andrés, a Maribel, Gris Parra, Marley, muchas gracias por su audiencia. Después del Código Sustantivo del Trabajo, entonces tenemos que viene la ley 9ª y la resolución 2400 en el año 1979. Como pueden ver, esto no es nada nuevo, no es porque haya salido el decreto 1443 y posteriormente el 1072. Esto viene de hace muchos años. La ley 9ª fue reglamentada por un decreto que es el 614 en 1984.
Entonces, con este decreto, ya las empresas deben implementar su programa de salud ocupacional, como anteriormente se llamaba, lo que hoy es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. A raíz de esto, las empresas empezaron a conformar o a formar personas, quien hoy pues podemos decir que son los responsables, y por allá en el año 84 salió la resolución 2013, que establece los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, como hoy se llama. Entonces, ya teniendo conformada toda la actividad que deben realizar mediante los programas de salud ocupacional y las personas que deben implementar y que son veedores en la implementación, como es el caso del COPAS, las empresas deben hacer actividades en la parte de salud ocupacional a los trabajadores, pero desde el año 2014, con el decreto 1443, el gobierno establece que este sistema debe ser más organizado. ¿Por qué? Porque anteriormente hablaban de un programa con una serie de actividades, con unos plazos irresponsables, pero no estaba fundamentado como en el diagnóstico. Y eso es lo que busca el sistema de seguridad y salud en el trabajo que el gobierno establece mediante estos decretos. Que la empresa, ante todo, haga un diagnóstico de cómo está en cumplimiento, en desarrollo de actividades y a partir de ese diagnóstico implemente un plan de mejoramiento. Eso es lo que viene actualmente con la resolución 1111. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a saludar aquí a más audiencias que están conectados. Alejandra Orozco, buenas noches. Maribel, Juan Fernando, Gustavo. Me avisan cuando lleguen al año 2017. Listo. Vamos todavía en la conformación del COPAS. Entonces, con la resolución 2013 se establecen todas las actividades que se deben cumplir mediante estos comités. El COPAS debe ser un miembro activo, debe ser un veedor del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Luego, la resolución 2013, nació la resolución 1016 del 89, ¿sí? Esa resolución es la que organiza el programa de salud ocupacional, como anteriormente se llamaba. No sé si tengan preguntas acerca del tema hasta ahí. Todo está muy claro, están ansiosos porque lleguemos al 2017. Bueno, con el programa de salud ocupacional, las empresas tenían que conformar estos comités que anteriormente se llamaban comités de higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Estos comités, ¿qué hacen? Prácticamente colaboran con la parte de inspecciones, colaboran con la investigación de accidentes y se reúnen mensualmente o extraordinariamente cada vez que haya un accidente de trabajo. Con el decreto 1443, que nació en el año 2014, el COPAS se convierte en un ente activo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El COPAS debe apersonarse de su figura de veedor y además de eso, pues debe analizar, debe recomendar, sin mérito decir que el COPAS tiene que implementar, pero sí debe analizar la información del sistema para hacer recomendaciones al empleador y a los responsables de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, saludando aquí a Eduard Figueroa, Liliana Adies, buenas noches desde Cartagena, uy, qué chévere, bienvenidos. Naila, Carlos, Juan David, Marley, me dices que tienes una pregunta. Claro que sí, para las empresas de 5 trabajadores, ¿cómo se nombra el vigía? Bien, el vigía, muy bien, muchas gracias, es la persona que hace las veces del COPAS, pero las empresas que tienen menos de 10 trabajadores. De 1 a 9 vamos a nombrar un vigía. ¿Qué hace la empresa para nombrar el vigía? El empleador hace un acta de nombramiento, ¿sí? Ese vigía también tiene una fecha de vencimiento igual a la del COPAS, son 2 años. Entonces, el empleador hace un acta de nombramiento donde dice, yo, el señor Carlos, nombro al señor Pepito Pérez como
vigía del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Periodo de cumplimiento desde el 8 de febrero del 2018 hasta el 8 de febrero del 2020. Mediante esta acta, que debe firmar el empleador y debe firmar el vigía, entonces ya queda nombrado el vigía. No sé si está bien la respuesta, si era lo que esperabas. Buenas noches, Viviana, Mayet, Karen, gracias por estar aquí. Mayet me pregunta, ¿por qué los técnicos no le dan oportunidades para trabajar? Bueno, listo, es una cuestión de formación y de legislación con la resolución 1111. Tanto técnicos, tecnólogos como profesionales quedaron, digamos que autorizados para hacer cierto tipo de actividades. Los técnicos, que sean técnicos con licencia, pueden apoyar la implementación y ejecución de las actividades del sistema de seguridad y salud en el trabajo, más no pueden diseñar ni pueden, digámoslo así, encabezar una investigación de accidentes, pero sí pueden laborar en el área de ejecución y de implementación. Vemos a Denis, hola, buenas noches desde Cauca, muchas gracias. Fernanda Cabrera, Grilesa, buenas noches, muchas gracias. Girlesa, perdón. Listo, entonces, a raíz de la conformación del COPAS y de la resolución 1016, las empresas ya tienen que estar un poco más organizadas, ¿sí? Y deben tener unos subprogramas, los subprogramas de medicina preventiva, los subprogramas de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Y estos subprogramas deben tener a su vez unas actividades con unos responsables, y estos responsables deben controlar pues los recursos, el cumplimiento de los plazos, que se hagan las actividades como deben hacerse. Pero el gobierno, con el decreto 1443 del 2014, el gobierno quería ir más allá de desarrollar solamente actividades, y lo que hizo fue establecer como un ciclo PHBA, ¿sí? No sé si ustedes hayan escuchado del ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Con este ciclo se supone que no deben quedar cabos sueltos. Yo planeo un sistema basado en una legislación que está compilada por esos decretos, por el decreto 1072, y al planear ese sistema, yo debo ejecutar una serie de actividades en unos plazos, con unos recursos, con unos responsables. Al ejecutar las actividades, verifico que el sistema realmente haya sido eficaz, y si no, pues voy a implementar unas acciones. Ahí tenemos las dos siguientes etapas, la de verificar y la de actuar. Este ciclo PHBA le permite a las empresas que cierren ciclo al final del periodo, en el siguiente periodo abren dentro de su plan de trabajo anual nuevamente las actividades que no se pudieron realizar el año anterior, o esas actividades que son de cumplimiento legal anual, ¿sí? Para volver a desarrollar las actividades durante el siguiente periodo. Buenas noches, saludando aquí a Maribel. Si una distribuidora tiene 3 trabajadores, ¿hay que implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Sí, el decreto 1072 establece que el sistema de seguridad y salud en el trabajo es para todas las empresas que tengan personal directo, o inclusive si no tienen personal directo afiliado a su ARL, pero tienen subcontratistas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de quién, a ver, los edificios, la administración de los edificios tiene que implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque ellos subcontratan a las señoras del aseo, a la vigilancia, al de mantenimiento, ¿sí? Aproximadamente tenemos ahí como 3, 4 personas que están desarrollando actividades, están laborando en el sitio de trabajo que es el edificio y están expuestos a un riesgo. Gracias por tu pregunta, Mayet. Me dice, bueno, perdón, buenas, desde Jamaica, uy, muy chévere, gracias. Jesús, buenas noches. Natalia, gracias por su asistencia.
Entonces, continuamos. En el año 2014, con el decreto 1443, se establecieron unos plazos. Esos plazos estaban fijados para el 2015. En el 2015, el gobierno nuevamente sacó un decreto para ampliar el plazo, pero más adelante consolidó toda la legislación que le competía a la parte laboral y establece el decreto 1072, que todos lo conocemos, que es el decreto del sector laboral. Con este decreto, en el capítulo 6, se establecen las actividades para que las empresas desarrollen el ciclo PHBA a partir de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con este decreto 1072, además se modifican otros aspectos de la parte de seguridad y salud en el trabajo, de la parte de seguros, de la parte de investigación de accidentes de trabajo. O sea, no es solamente el capítulo 6, debemos tratar de leer el decreto. Yo sé que son más de 300 páginas, pero es muy interesante porque ahí vamos actualizando lo que son la legislación que le aplica no tanto a la parte de seguridad y salud en el trabajo, sino a la parte laboral también. Este decreto también trae consigo unos plazos que se vencían en el año 2016. Como el ministerio y las ARLs van haciendo sondeos, se dieron cuenta pues que muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, no habían dado cumplimiento aún a la fecha del término del vencimiento. Entonces establecieron una resolución, ¿sí?, para poner unos plazos definitivos que van hasta el 2019, que es la resolución 1111 que todos conocemos, pero desde el decreto 1072 para acá han venido surgiendo otros decretos. Tenemos, por ejemplo, que tuvo una corrección de unos hierros con el decreto 1528, no sé si lo quieren copiar, que tuvo también un decreto llamado 2362, donde se conmemora el Día del Trabajo Decente, que creo que es en marzo. Entonces es importante que todas las empresas en marzo pues hagan una actividad en conmemoración del trabajo decente, planéenlo ahí, colóquenlo en su plan de trabajo anual, porque es importante, es cumplimiento de una norma. El decreto 2509 y con el decreto 17 del 2016, pues se reglamenta el título 2 de la parte 2, donde hablamos de un procedimiento para integración de tribunales de arbitramiento del ministerio, o sea, toda la parte que trata a las querellas y las demandas con relación a seguridad y salud en el trabajo. Luego viene el decreto 171, con el que se amplía el plazo que ya habían dado inicialmente, ¿sí? Y ahí es donde surge el monitoreo de las ARLs para ver cómo están las empresas en el cumplimiento. Bueno, vamos a seguir saludando para entrar ya en materia del 2017. Paulita Peña, buenas noches. Joseph, Jesús Medina, Jessica Carvajal, buenas noches. Julie Durán, Julio Manrique. Bueno, aquí tienen unas preguntas. ¿Cómo puedo hacer una propuesta para implementar el sistema en conjuntos residenciales? Tocando el tema de conjuntos residenciales, sería diseño, ¿sí? El diseño del sistema tiene que incluir la parte de contratistas, porque muchos conjuntos residenciales no tienen, en su mayoría yo creo, no tienen personal vinculado directamente a su ARL, entonces sería controlarlo como contratistas. Entonces, en ese caso, pues es una asesoría lo que podías de pronto proponer, diseño y asesoría para hacerle un seguimiento mensual, no tienes que ir todos los días, algo muy económico. ¿Cómo calcular el precio? Muchos de mis amigos me dicen, bueno, pero ¿tú cómo sabes cómo cobrar? ¿No? ¿Cuánto te quieres ganar? ¿Cuánto vale tu trabajo? El valor de la hora, y ahí tú calculas el precio, cuántas horas le voy a dedicar a esta empresa, ¿sí? Haciendo tanto diseño como acompañamiento. Bueno, Leila, buenas noches. El técnico puede adquirir, ¿dónde puedes adquirir la licencia? En las secretarías de salud de cada departamento donde está ubicada la persona. Tiene que llevar unos papeles de grados, papeles de identificación, y ahí les dan la licencia a los técnicos. Buenas noches, Néstor.
y el libre comercio está Bueno, muy bien. Brian, buenas noches. Desde Cali, gracias por asistir. ¿Cuál es la responsabilidad de un coordinador en alturas? Me pregunta Julio Manrique. Bueno, la responsabilidad del coordinador, ¿sí?, recae, pues está fundamentada en la resolución 1409 del 2012, que es el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. Los coordinadores tienen una responsabilidad y es velar por el cumplimiento de toda esta resolución, ¿sí? Tienen que firmar, verificar los permisos de trabajo. La responsabilidad está del hecho o parte del hecho en que se firma un permiso de trabajo, ocurre un accidente, ¿sí? Y ellos fueron las personas que debieron haber verificado la actividad. Inicialmente se hablaba de un monitoreo y que podía ser inclusive un monitoreo a distancia. No se recomienda por lo mismo y tanto si tiene algo de responsabilidad. Grande es, por ejemplo, si haya omitido algún control en el momento de firmar el permiso de trabajo, pero yo pienso que si todo está en regla, se firma el permiso de trabajo y fue algún error de tercero o algún error de procedimiento de pronto del trabajador o una condición insegura, pues la responsabilidad como tal ya viene a establecerse en la investigación del accidente. Pero sí tenemos responsabilidad como coordinadores de trabajo seguro en alturas y radica en verificar que todos los controles operacionales estén listos antes de iniciar el trabajo. Súper importante que el trabajador antes de subirse realice la lista de chequeo, realice el permiso de trabajo, verifique todos sus equipos mediante una inspección preoperacional, que los equipos estén debidamente certificados, que también deben ser revisados por el coordinador, y ahí con esto pues ya salvamos muchas responsabilidades. Bueno, vamos a seguir saludando. Néstor, John Rodríguez, saludos, gracias. Galo Morán, a los técnicos del SENA ¿sí les dan licencia? Sí, claro que sí, si es técnico profesional. Julie Durán, ¿cuál es la mejor manera de pasar esta propuesta? Como una asesoría porque realmente el conjunto no va a tener tanto movimiento como para estar ahí. Yo creería que por horas o por días, pues eso ya depende del tipo de trabajo que hagan las personas que contratan en el conjunto, porque si van a hacer, por ejemplo, limpieza de un tanque, si van a hacer trabajos de fachadas, esos son trabajos que requieren que la persona esté ahí en inspección constantemente, haciendo los controles operacionales. Bueno, muy bien. Sigamos aquí saludando. Violeta, Wilfrido, muchas gracias. Como técnico profesional sí puedes adquirir la licencia, sí, como laboral no, está muy bien. Tengo entendido que ya no dan licencia, pero así sí. El técnico en seguridad y salud en el trabajo puede apoyar. Recuerden que la resolución 1111, vamos a entrar ya ahora sí en materias, además de establecer unos nuevos plazos, me dice quiénes son las personas que pueden llegar a implementar. La resolución 1111 está pensada más que todo en MIPYMES, empresas pequeñas de menos de 50 trabajadores. Pero si la empresa tiene entre 1 y 10 trabajadores y tiene un riesgo 1, 2 y 3, la persona no necesariamente debe tener licencia. Debe tener el curso de 50 horas, ¿sí?, que también tiene una resolución muy interesante, que es la resolución 4927 del 2016. Ahí se establecen los temas, se establecen quiénes son las personas que deberían tener esa formación, ¿sí? Entre esas están los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hay un parágrafo que me dice que es obligatorio para estas personas, ¿sí?, sobre todo en el tipo de empresas, riesgo 4, riesgo 5, con más de 10, o empresas con más de 10 trabajadores. Entonces, recuerda que si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, la empresa tiene riesgo 1, 2 y 3, puede tener un técnico en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No es necesario tener licencia. Lo más importante de todo es darle cumplimiento a la resolución 4927 del 2016, que es la que establece todos los parámetros y requisitos para el curso de las 50 horas. Listo, vamos a seguir saludando aquí porque se nos va a acabar el tiempo. John Rodríguez,
¿Qué lleva el procedimiento de revisión por la alta dirección en el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo? Son casi 29 puntos que me está pidiendo el decreto 1072. Buscan el decreto, revisión por la dirección. El decreto te pide entradas. Las entradas son, por ejemplo, las decisiones, los controles que se implementaron, los indicadores, el ausentismo, resultados de inspecciones, entre otras cosas. Y además te pide unas salidas, que son las decisiones y acciones que la empresa va a tomar con base en esa información de entrada que analizó. Son 29 puntos aproximadamente, es algo muy interesante, es un trabajo muy interesante, a mí me encanta hacerlo, pero es larguito de hacer. Entonces, ahí en el decreto 1072 vas a encontrar todo un artículo con casi 20 y tantos puntos que te va a pedir la resolución, el decreto, para hacer la revisión por la dirección. Mónica, hola Mónica, bienvenida. Violeta, Ángela. Y si es riesgo 3 y son 25 trabajadores, para implementación puede apoyar, más no puede ser el responsable un tecnólogo, pero el responsable del sistema para riesgo 4 o 5 o para empresas de más de 10 trabajadores debe ser un profesional o un especialista. Puede ser por asesoría y pueden tener un tecnólogo ahí en la empresa apoyando la implementación y la ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se llama el curso de 50 horas? Se llama curso del SGSST, lo buscas en el SENA virtual, lo buscas en las ARLs, también las ARLs quedaron como personas oferentes dentro de la resolución 4927. Hay personas que pueden ser oferentes como el SENA, como las ARLs y las cajas de compensación. Cualquier otro tipo de universidad que quiera abrir el curso, que tenga una plataforma y cumpla esos requisitos, lo puede hacer. Lo que pasa es que el curso por lo general es gratuito, entonces pues es una cosa de lucro ahí, ¿sí? Entonces, o lo da la ARL, o lo da el SENA, o las cajas de compensación. ¿Listo? Bueno, buenas noches, Ferney. ¿Qué responsabilidad tiene el jefe inmediato frente a inducciones, perfil de cargo, inducción HSE, generalidades de la empresa? Y si el trabajador sufre accidente por acto inseguro, ¿quién es el responsable? Clasificación riesgo 5, empresa de más de 150 trabajadores. Bueno, el responsable de esa empresa, riesgo 5, más de 150 trabajadores, debe ser un profesional o un especialista con licencia. Si el trabajador sufre un accidente por acto inseguro, al inicio hablábamos que la seguridad y salud en el trabajo se fundamenta en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice ese artículo? El empleador debe implementar prevención y seguridad a los trabajadores, pero los trabajadores tienen la obligación de obedecer. Por tanto, un acto inseguro, que sugiere el acto inseguro, que es pues una falta de obediencia al trabajador. Entonces, ahí en la actividad que se llama investigación de accidentes, pues se podía justificar de pronto. Aunque muchas veces se dice que pues el trabajador nunca tiene la culpa, ¿no? Entonces, siempre debe haber un plan de concientización, siempre debe haber un plan de capacitación, sensibilización, para que el trabajador no cometa estos actos inseguros. Bueno, muy bien. Saludemos aquí. Edwin, Ángela, como técnico puedo hacer propuestas para implementar. Depende del tipo de empresa, Edwin. Si son menos de 10 trabajadores, tienes el curso de 50 horas y es riesgo 1, 2 y 3, sí las puedes hacer. Buenas noches, Ángela, gracias por estar aquí. Leila, buenas noches. César Augusto, ¿qué diferencia hay entre diseño, implementación y ejecución? Muy bien. ¿Quién es la persona que diseña? Bueno, la persona que diseña es un profesional para el tipo de empresas que ya les había dicho, empresas con riesgo 1, 2, 3, 4, 5, empresas con más de 10 trabajadores. El diseño es la elaboración inicial de la documentación, es decir, desde el manual del sistema de gestión hasta los formatos que se van a implementar. Eso es diseño, ¿sí? La implementación es hacer la carpintería, como se dice coloquialmente, o sea, vamos a llenar el formato, vamos a llenar el permiso
Y la ejecución es, vamos a hacer una capacitación. Entonces, ¿quién ejecuta las capacitaciones? Debe ser una persona con una competencia y obviamente debe tener una licencia si es cierto tema. La ejecución de los diagnósticos de factores psicosociales. Eso lo debe hacer un psicólogo con licencia en salud ocupacional. La ejecución de los programas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Deben ser los médicos, la ejecución de los exámenes. Bueno, en eso radica la diferencia. Diseño es documentación, implementación es coger esa documentación, llenarla, que ahí pueden participar todas las personas, puede apoyar un técnico, un tecnólogo, depende del tipo de riesgo, y la ejecución son actividades muy puntuales. La investigación de accidentes, los diagnósticos, también tenemos, por ejemplo, la parte, además de la parte psicosocial, la parte biomecánica. Entonces, esas personas que ejecutan, pues deben tener unas competencias. Violeta, ¿cuáles serían las funciones de un tecnólogo en un centro hospitalario? Funciones, eso va en el manual de funciones. ¿Para qué te contrataron en el centro hospitalario? Y si el tecnólogo apoya la función de la implementación del sistema. La implementación del sistema de un centro hospitalario creo que son hasta riesgo 3, no sé si haya más allá del riesgo. Si son menos de 10 personas, pues entonces la implementación y ejecución del tecnólogo pues podría ser como responsable del sistema. En este caso, si son más de 10 personas y tienen de pronto, no sé, un riesgo 4 o 5 que manejen material nuclear, algo que les dispare el riesgo, o radiografías, por ejemplo, sí tendría que ser una persona profesional. Yoma Acevedo, saludos desde Turbana. Marcela Fernández, gracias, hola. María Fe, buenas noches desde Bogotá. ¿Qué diferencia hay entre un analista, inspector y coordinador y quiénes aplican para este cargo? Analista es un nombre que se le coloca al cargo, pues siempre he escuchado que como analista de HSE, pero realmente en sí las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo deben ir compiladas o registradas ahí en el manual de funciones. Todas las empresas deberíamos tener manuales de funciones y en ese manual todos los trabajadores deben tener establecidas las funciones en seguridad y salud en el trabajo. El responsable del sistema debe tener sus funciones, ¿sí? Esas funciones deben incluir las que vienen en el decreto 1072. Entonces, analista, inspector, coordinador, esos son términos o son nombres que las empresas por políticas propias le colocan al cargo, pero realmente el nombramiento para la persona que sea responsable debe estar en un acta donde diga responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y ahí debe estar la persona que va a ser el ejecutor del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Marcela Fernández, gracias, saludos desde Medellín. Nando Mora desde Barranquilla, gracias Nando por tu asistencia. Violeta, tengo una duda, el proveedor de extintores es el mismo dueño de la empresa y tiene a cargo un empleado. ¿Cómo se maneja el sistema de seguridad y salud en el trabajo? El empleador tiene unas responsabilidades. Vamos a hablar de actores de seguridad y salud en el trabajo, eso lo vamos a encontrar en el decreto 1072 también. El decreto me habla de responsabilidades. Responsabilidades del empleador, responsabilidades de la ARL, responsabilidades del que dirige o implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y responsabilidades de los trabajadores. Entonces, el trabajador puede, digamos que ser como el vigía, ¿sí? Y el empleador, pues, es la persona que se asegura de que el sistema de seguridad y salud en el trabajo se diseñe, se implemente y se mantenga. Entonces, podían manejarlo en este caso de esta manera, ¿sí? Karen, buenas noches. Sobre el diagnóstico inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo, bien. Perfecto, porque ese es el tema que vamos a tocar. Entonces, la resolución 1111, que es la última resolución conocida, aplica básicamente para empresas de menos de 50 trabajadores porque se supone que las empresas grandes a estas alturas ya debemos tener un sistema con su auditoría y su revisión por la dirección. Entonces, esta resolución 1111 dice que a agosto del 2016
todas las empresas deben establecer un diagnóstico y del diagnóstico un plan de mejoramiento y va a ser de la siguiente manera. Aplica una lista de chequeo que viene en el artículo 7 de la resolución 1111 y con base en el resultado que da por porcentajes, ¿sí? Si la empresa saca menos del 60%, ¿qué hace? Entonces, debe implementar un plan de mejoramiento, que es algo como una urgencia, ¿cierto? Porque tener menos del 60% es no tener prácticamente la estructura que requiere el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y tiene 3 meses de plazo, o sea, hasta noviembre, diciembre aproximadamente, para implementar ese plan de mejoramiento y así programar su plan de trabajo anual para el 2018. Si la empresa sacó entre 60 y el 85%, ¿sí? Quiere decir que la empresa pues ya tiene una base estructurada, que ya ha implementado algunas actividades y que ha dado cumplimiento a la legislación y a la lista de chequeo. Entonces, su plan de mejoramiento lo traslada a 6 meses, ¿sí? De manera que en enero del 2018 ya las empresas tuvieron que haber desarrollado el plan de mejoramiento para establecer su plan de trabajo anual con base en todas las obligaciones y las actividades que la empresa requiere, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico establecido en agosto del 2017. Y si la empresa sacó más de 85, pues entonces las actividades que le hagan falta de su plan de mejoramiento las van a unir al plan de trabajo anual que van a establecer para el 2018. Eso es básicamente lo que pide el diagnóstico. El diagnóstico es una lista de chequeo, otorga unos porcentajes a las actividades y de acuerdo a que cumple o no cumple, porque es algo así parecido como RUC, no sé si algunos de ustedes hayan aplicado o hayan participado en la aplicación del Registro Único de Contratistas. Esta aplicación de esta lista de chequeo determina en qué porcentaje de implementación está el sistema, de diseño e implementación está el sistema. Entonces, al tener un puntaje bajo, tenemos menos tiempo para hacer las actividades. A estas alturas, estamos a febrero 8 del 2018, se supone que ya todas las empresas debieron haber aplicado esta lista de chequeo, este diagnóstico, tenían plazo hasta agosto del 2017, y ya han aplicado las actividades de implementación del plan de mejoramiento. Listo, espero que con eso haya resuelto la pregunta. Bueno, muchas gracias desde Barranca Bermeja, Ferney. Marta Isabel, buenas noches. Edwin, otra de las fichas yo las hago, la empresa las tiene. Bueno, Yuri, buenas noches, Yuri. María Isabel, una empresa de 3 trabajadores, ¿cómo se conforma el vigía y el comité de convivencia? Comité de convivencia, resolución 652 del 2012, 1356, me dice que empresas hasta 20 trabajadores puedo tener una persona por parte del empleador y una persona por parte de los trabajadores. Menos de 10 trabajadores podríamos manejarlo así, pero ya 3 trabajadores sería 1 y 1 y nos quedamos sin suplentes. Entonces, pues hay que mirar como la conveniencia de tener de pronto un representante del Comité de Convivencia Laboral que cada 3 meses pues haga revisión si hay casos de presunto acoso laboral y si es necesario levantar las actas. Pero 3 trabajadores tendrían un vigía y de pronto un representante del Comité de Convivencia. Todo lo encuentras en la resolución 652 y 1356 del 2012. Pati Ríos, buenas noches. Andrés Ávila, hola Andrés. Señora Tronchatoro, bueno, me alegra que haya despejado las dudas desde Popayán. Carolina Monroy, buenas noches. Jenny, buenas noches. El ingeniero Rodelo, buenas noches. Ana Karime, buenas noches. Ariadna Arboleda, desde Jumbo Valle, gracias. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí de pronto tengamos más preguntas. Ya hicimos un recorrido por la principal legislación que tenemos. Hola, jefecita. Hola, Robinson. Gracias por tu asistencia. Edwin Morales. Las fichas técnicas. Hablamos de fichas técnicas. Podemos estar hablando de muchas cosas. Fichas técnicas de los EPPs,
las fichas técnicas o fichas de seguridad de las sustancias químicas, no sé a qué se refiere la pregunta, ficha técnica de un equipo, por ejemplo, que también las debemos tener, o los manuales. Elber Osorio, gracias, Marta Isabel. Bueno, y una empresa hasta ahora en proceso de implementación del sistema en el momento de aplicar la 1111. ¿Cómo sería la pregunta? No lo entiendo. Bueno, si en el momento de aplicar la 1111 hasta ahora está en la implementación del sistema, pues depende del porcentaje, ya les hablé. Si tiene menos de 60, pues debe establecer un plan a 3 meses. Si tiene entre 60 y 85, un plan a 6 meses. Y si tiene más de 85, entonces ya une las actividades del plan de mejoramiento al plan de trabajo anual de este año del 2018. Las empresas piden experiencia laboral, pero si uno tiene su licencia profesional no cuenta los 10 semestres. Mil gracias. Bueno, eso depende del tipo de empresa y depende de los trabajos que hayas desempeñado antes. Sobre todo es muy importante tener el curso de las 50 horas. Recuerden que el curso es un requisito legal, inclusive más importante que tener la licencia. Entonces, quien no tenga el curso de 50 horas puede tener toda la experiencia del mundo, pero no puede implementar sistemas si no tienen ese curso. Viviana, buenas noches, gracias. Para lo del riesgo psicosocial y manejo de las baterías, ¿cuál sería el papel de las ARLs? Bueno, esa pregunta el año pasado fue un boom porque las ARLs no pueden elaborar el diagnóstico de factores psicosocial. Ellas solamente pueden asesorar y realizar actividades de intervención. Por ende, la resolución 2646 del 2008, ¿sí?, debe ser cumplida por los empleadores. Entonces, si la ARL de pronto presta apoyo en esto, depende también del aporte de la empresa, pero legalmente no se puede. Solamente puede asesorar y hacer actividades de intervención. Hola, Janica. De toda la legislación, pues estamos hablando básicamente de la legislación que le aplica al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Milena Rivera, me gustaría una aclaración. Qué pena, Milena, ¿me repites la pregunta? No sé, acerca de la pregunta de Milena, ¿qué aclaración requieres? ¿Qué posibilidad que los técnicos del SENA se le otorgue licencia? No, eso realmente se escapa de mis manos, eso depende básicamente de la legislación y de lo que establezca la Secretaría de Salud o la autoridad que expide estas licencias. En Cúcuta no hay vida para... Marle, realmente sí, debemos conseguir que haya un equilibrio entre las empresas que requieren la participación de los técnicos, ¿sí? Por eso es muy importante la pregunta que me hicieron acerca de las propuestas de los técnicos. Los técnicos pueden hacer propuestas si tienen el curso de 50 horas, pueden inclusive diseñar, pero para esas empresas pequeñas con riesgo 1, 2 y 3 y que tengan 2 años de experiencia, obviamente. Nayibe, buenas noches. Julie Durán, ¿cómo puedo seguir escuchando esta información? Bueno, muy bien. Álvaro Augusto, si una empresa tiene 2 colaboradores pasivos, la ARL ya lo calificó y se determina el seguimiento con la ARL y presenta otra enfermedad, se lo pasa a la EPS. ¿Cuánto se demora el proceso de la EPS para la calificación de origen? Bueno, esos procesos de calificación sí dependen de la agilidad o de la gestión que se hagan con las citas médicas. Muchas veces, pues, los trabajadores tienden a alargar estos, digamos que procesos, porque realmente la incapacidad y todo, pues, suele ser muy cómodo, o de pronto, porque no están seguros en la EPS, si el origen fue laboral o el origen fue común, pero eso sí depende de la gestión que se haga, no hay un plazo establecido. Sé los plazos que hay para incapacidades y que son 180 días, que se tienen que, digamos que por incapacidad, tener cobijado al trabajador y luego la EPS debe hacer su debida calificación. Bueno, listo. Vamos a programar entonces una segunda sesión, ¿sí? Estén atentos más adelante. Veo que hay muchas preguntas, veo
que hay muchas personas interesadas en esto. Igual yo les di como los nombres de las resoluciones, la resolución 1111 del 2017, el decreto 1072, la resolución 4927 del 2016, ¿sí? Y con esto podemos ir aclarando dudas, pues hay que leer un poquito más acerca de lo que es el capítulo 6 del decreto 1072, sobre todo muy importante que le den el papel al COPAS. El COPAS debe ser un ente activo y debe ser un apoyo para los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, amigos, les agradezco mucho su asistencia. Realmente me encuentro muy feliz. Muchos me gustan, 77 me gustan, 126 comentarios. Esto da para un nuevo encuentro, entonces espero verlos muy pronto. Muchas gracias a todos. Saludos, Samuel, desde Puerta del Llano, gracias. ¿Cuánto es el salario de un técnico? Eso es lo que la empresa realmente disponga, pero sí debería haber como unas tablas establecidas para estos salarios. Sería muy bueno, pero hasta el momento no hay en la legislación nada que me diga cuánto debo pagarle ni a un técnico, ni a un tecnólogo, ni a un profesional. Saludos, gracias Nayibe, saludos para Pati Ríos, Marín, Yatirín Marín, gracias. Mónica, Viviana, bueno, muchas gracias a todos. Realmente pues ya el espacio se nos acabó. Cualquier cosa, pues mi nombre es Candilicet Machado García, ingeniera industrial, especialista en gerencia de riesgos laborales. Para servirles, mi página es Candilicet Machado García. Preguntas las que necesiten, con Hulder de Colombia también. Tenemos ahí un espacio para que las personas sigan haciendo preguntas y pues por lo que veo tendremos que abrir como otra tanda para hacer unas aclaraciones, algunas dudas que se quedaron de la sesión. Entonces yo les agradezco a todos por su audiencia, les agradezco por la asistencia. Estén pendientes de la siguiente sección. Pues se despide esta servidora. Muchísimas gracias a todos. Adiós, que estén muy bien.